Hola, hola, bienvenidísimos a Salud para Todo y gracias por cumplir esta cita de todos los días donde nos encanta hablar, por supuesto, de salud. Cada día le traemos un invitado y un tema diferente para que usted pueda, por supuesto, conectarse con nosotros. Así que si tiene algún tema de su interés, le recomiendo que nos escriba a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Teleamiga, en Instagram como Teleamiga TV y en Twitter como @canal Teleamiga, y usted nos dice o nos escribe cuál es el tema de su interés, qué especialista quiere que le traigamos, nosotros se lo buscamos y acá en vivo se lo traemos. 287-8355 es nuestra línea de contacto directo para que usted por favor participe desde la ciudad o el municipio en el que se encuentra. Y también tenemos nuestra señal en vivo, si no está en la casita, www.teleamigatv.com, para que conozca la señal en vivo, por supuesto, y de qué hablamos en nuestro programa. Hoy tenemos un tema bastante interesante y en el marco de diferentes noticias que han pasado en nuestro país, nos cae de perlas, y es precisamente en el marco de la farmacovigilancia que hacen las instituciones, por supuesto, para la expedición de medicamentos que están vendiendo, que se comercializan en las droguerías o en las farmacias, y aprender un poco, por supuesto, de lo que es la automedicación y otros conceptos que son necesarios para que usted, por favor, tenga en cuenta de las recomendaciones y conozca también los riesgos de automedicarse o autoadministrarse. Por eso, a esta hora nos acompaña Ángela Caro Rojas. Ella es química farmacéutica y epidemióloga, presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Pero dejemos que sea ella quien nos cuente un poco más de este término. Mientras tanto, les dejo su perfil para que conozcan más de su experiencia y también apunten su contacto. Ángela, bienvenida a Salud para Todo. Muchísimas gracias, Cris, por la invitación. Como siempre, un placer estar con ustedes. Esta es la casa de Ángela, ya nos había visitado anteriormente con temas tan interesantes como esto. ¿Qué es ser química farmacéutica y epidemióloga? Cuéntanos un poquito de eso. Es un poquito enredado, pero sí, a ver, ¿qué hace un químico farmacéutico? Lo que nosotros hacemos es que nos encargamos de toda la gestión de los medicamentos. Desde el momento en que se consigue una molécula, se diseña una molécula para la cual tiene una acción terapéutica y va a actuar en nuestro organismo, hasta que finalmente se utiliza el medicamento y se siguen sus efectos. Entonces los farmacéuticos estamos en todos los eslabones de la cadena. Por un lado, en la industria farmacéutica, diseñando los productos, verificando que los productos se elaboren de la manera adecuada, finalmente dando los productos para que se utilicen en la comunidad, pero también, por ejemplo, en los hospitales. En los hospitales hay químicos farmacéuticos que son quienes se encargan de comprar los medicamentos, de estar pendientes de si los medicamentos están disponibles o no para los usuarios, y también de hacer el seguimiento del correcto uso de los medicamentos. Entonces nosotros nos especializamos, por ejemplo, en farmacéuticos hospitalarios, hay farmacéuticos clínicos. Los farmacéuticos clínicos ya estamos directamente con el paciente, hacemos algo que se llama seguimiento farmacoterapéutico, que suena un poquito enredado, pero que es monitorizar los efectos de los medicamentos en los pacientes, ver si están teniendo los efectos positivos que esperamos, que no tengan ningún efecto negativo, porque eso es algo de lo que vamos a hablar ahorita, de todos los efectos negativos de los medicamentos. Y en general estamos aportando a que la terapia de los pacientes sea segura. Y ya digamos que hay otras ramas, hay farmacéuticos dedicados específicamente a los cosméticos o a los productos fitoterapéuticos, homeopáticos, bueno, a todos. Y por el otro lado, la epidemiología, que es el otro término que me preguntaste, pues es estar pendiente de cómo se comportan los medicamentos en la sociedad. Entonces nosotros somos farmacoepidemiólogos, revisamos qué tan bien se están utilizando los medicamentos a nivel de salud pública. Y si hacemos caso a las recomendaciones también. ¿Cómo estamos en Colombia en términos de medicamentos legales y formales, que no estén, por supuesto, pues al margen de nuestra ley y de nuestra norma? ¿Y cómo hacemos, cómo trabajamos para de pronto contrarrestar un poco los placebos que no terminan haciendo nada, o peor aún, los medicamentos que no tienen la función del medicamento original, que no es legal y que aparte hace daño a quien lo consume? Muy bien, entonces ahí tenemos que hablar de algunos términos muy particulares. Uno son los medicamentos alterados. Los medicamentos alterados son aquellos que inicialmente se había
autorizado su comercialización por parte del INVIMA, pero que algunas personas inescrupulosas varían su composición para después utilizarlos de una manera inadecuada. Entonces, un producto alterado incluso puede ser un producto que está vencido. Después de que está vencido el medicamento, ya el efecto que tiene no es el mismo, por eso nosotros jamás debemos consumir un medicamento que esté vencido. Y la otra forma de verlo son los medicamentos falsificados. Entonces, los medicamentos falsificados o los medicamentos de contrabando, desafortunadamente en Colombia sucede muchísimo el tema de la falsificación de medicamentos, como en muchos otros países, pero en nuestro país usualmente lo vemos y suceden casos desastrosos, como no sé si tal vez escuchaste o escuchó la audiencia, un caso que tuvimos en Valledupar de 18 niños que fallecieron por un medicamento que fue falsificado y fue utilizado en estos bebés, y obviamente no obtuvieron el efecto farmacológico que necesitaban, sino que por el contrario se vieron afectados y fallecieron. Entonces, ese tipo de casos suceden en Colombia como en cualquier otra parte del mundo, y lo importante es que estemos todos alerta, incluidos, por ejemplo, los farmacéuticos hospitalarios que están verificando todos esos productos para minimizar esos riesgos. Sin embargo, todo el despliegue de vigilancia no alcanza, y se nos siguen colando y siguen llegando a las farmacias y a las droguerías. ¿Cómo desde nosotros, como civiles, como el ciudadano de a pie, por supuesto, sin estar instruidos en la materia de farmacovigilancia o de epidemiología, podemos validar o sospechar si el medicamento es alterado o es falso y, pues, por supuesto, tomar acciones de inmediatas? Claro que sí, mira, tenemos varias opciones para hacerlo. Lo primero es que nosotros debemos reconocer muy bien el empaque y el envase de lo que nosotros estamos comprando o estamos recibiendo. Teóricamente, cuando a ti te están entregando un medicamento por una dispensación, por una EPS, hay una cantidad de filtros que hacen que el medicamento que tú recibas sea un medicamento legal. No es tan estricto, por ejemplo, cuando nosotros compramos en una farmacia o en una droguería, más bien, porque en Colombia no hay farmacias, hay pocas farmacias, en unas droguerías de las que están ubicadas en los barrios o otras que no tienen como ese rigor técnico que pueden tener las que vienen de una EPS. Pero cuando tú compras, de todas maneras, lo que debes hacer es verificar el empaque y el envase. Muchos de los productos tienen lo que denominamos un sello de seguridad. Entonces, el sello de seguridad puede ser un adhesivo que está recubriendo que cuando tú destapas el medicamento, el adhesivo se rompe, o por ejemplo la tapa de seguridad en los jarabes que vienen como con un bordecito, un arandel adicional, entonces cuando tú lo destapas, ese sello se rompe. La otra opción es verificar que el envase esté completamente íntegro, la etiqueta que esté perfectamente bien impresa, por ejemplo, los nombres, las letras, los números, que sean una impresión. Los laboratorios se esfuerzan muchísimo en que esas impresiones sean muy bien hechas, íntegras, y los falsificadores no son tan cuidadosos con eso en ocasiones. Una cosa básica que siempre debemos verificar es el registro sanitario. Entonces, todos los medicamentos y todos los productos farmacéuticos aparecen ahí en la leyenda registro sanitario. Dependiendo del tipo de producto, tú encuentras un registro diferente. Para los medicamentos dice M y luego están 4 números que son un año y luego otro número que es como decir la cédula del medicamento. Este número, quienes falsifican o alteran medicamentos, ¿lo pueden también falsificar? Claro, claro. Entonces, si tú quisieras tener un filtro adicional, y eso es algo que hacemos los farmacéuticos hospitalarios, nosotros verificamos en una base de datos que tiene el INVIMA. En la página web del INVIMA uno entra, digita el número del registro sanitario y ahí te aparece si es el registro que corresponde a ese producto. Pero obviamente que estas personas inescrupulosas también pueden hacer ese tipo de cosas. Lo importante es que, por ejemplo, si tú ya has utilizado un medicamento y lo vas a desechar en la basura, rompas la etiqueta. Porque aunque ustedes no lo crean, hay personas en nuestras basuras buscando y ubicando envases y envases de los medicamentos para tomarlos como muestra y entrar a falsificarlos. Si, por ejemplo, tú vas a dejar de utilizar un producto, ya te sobraron unas tabletas de tu tratamiento, hay unos puntos que se denominan los puntos azules. Y estos puntos azules están en la mayoría de las droguerías de cadena. Hay como un pequeño estante donde tú depositas esos medicamentos donde te quedaron sobras.
con el objetivo primero de que este producto no vaya a ser utilizado ya estando vencido y adicionalmente que no contamines el ambiente, porque ese es el otro problema que tenemos, que cuando desechamos esto a la basura normal, nuestro ambiente, nuestros ríos y demás se contaminan. Entonces es importante desechar envases y empaques, los puedes desechar en la basura, pero rotos, rayados, que no se puedan volver a utilizar, y los sobrantes de medicamento como tal, específicamente tabletas, en estos puntos azules. ¿Qué son placebos? ¿Qué es un placebo? Esa es una muy buena pregunta. Cuando nosotros estamos en una investigación clínica, las investigaciones se hacen para probar que un medicamento realmente funciona. Entonces, cuando no tenemos contra quién comparar el medicamento, le damos a un grupo de pacientes, unos reciben medicamento como tal y otros reciben algo que se denomina placebo. El placebo tiene la misma forma del medicamento, es decir, si aquí le voy a dar una tableta blanca que pesa 1 gramo, al otro lado le doy también una tableta blanca que pesa 1 gramo, pero acá le coloco el medicamento como tal y al otro grupo de pacientes no le coloco medicamento. ¿Cuál es el objetivo de eso? Ver si definitivamente los pacientes están teniendo un efecto terapéutico y es realmente por el producto y no por todas las otras condiciones en las que están tomando el producto. Sin embargo, hoy día las investigaciones clínicas están tendiendo a no usar placebos. Usualmente tenemos un medicamento que es un comparador. Entonces, si vas a sacar una nueva molécula para un grupo terapéutico en particular, utilizas la molécula que ya existe en el grupo en el que estamos comparando y se minimiza cada vez más el uso del placebo. Porque el placebo, si tengo una opción terapéutica, pues debería dárselo al paciente, sería antiético no darle nada. Entonces, pero nosotros en general en la sociedad utilizamos el término placebo como aquello que no sirve, que no tiene ningún componente activo, que no va realmente a generar un efecto en el paciente, sino que es algo, pues, un medicamento de mentiras. Por más que no tenga efecto, por ejemplo, si hablamos de un medicamento analgésico o algo que claramente uno puede identificar el resultado porque uno puede sentirlo, hay casos en donde las personas pueden identificar que sí tiene efectos, sí, aún el medicamento no tenga los componentes. Sí, hay dos condiciones bien particulares y un poco extrañas. Está el efecto placebo y el efecto nocebo. El efecto placebo es cuando el paciente, aunque no esté tomando producto farmacéutico como tal, un principio activo, un medicamento como tal, siente beneficio en su cuerpo. Eso tiene varias explicaciones. Una de ellas es que hay una autosugestión en términos de, bueno, como estoy tomando esto y me voy a mejorar, de alguna manera el cuerpo entiende que eso lo va a mejorar y pues actúa digamos, psicológicamente y emocionalmente más que de la forma química, que es como funcionan los medicamentos. Y por otro lado está uno que es todavía más extraño, que es el efecto nocebo. El efecto nocebo es cuando el paciente toma un placebo que no tiene ningún contenido de ningún medicamento y experimenta eventos adversos como si estuviera tomando el medicamento. Para darte un ejemplo, si le decimos al paciente, este medicamento podría generarle náuseas, el paciente empieza a sentir náuseas, a pesar de que no esté tomando nada. O si uno le dice, un signo de alarma es que usted empiece a vomitar abundantemente y el paciente empieza a vomitar y no ha tomado nada, solamente se ha tomado un placebo. Pero también pueden ser condicionantes psicológicos y emocionales con el uso del placebo. O sea, tiene como los beneficios y los efectos secundarios, por supuesto. Pues bien, ese es nuestro tema de hoy. En el marco de la farmacovigilancia, pues vamos a hablar de muchísimos temas o subtemas que nos afectan día a día y de errores que a veces de manera inconsciente también cometemos por la desesperación, por malos hábitos o simplemente por querer combatir algunos síntomas que están afectando nuestro día a día. Vamos rápidamente a una pausa y ya volvemos con más de Salud para Todo. Farmacovigilancia, uso de medicamentos, prescripción, automedicación y por supuesto su consumo. Algunos de los temas que estamos desarrollando hoy en nuestro programa, por eso le damos la bienvenida. Se acaba de llegar a la señal de Teleamiga y si le interesa, por favor, llame a su amiga, a su prima, a su familiar, porque este tema nos interesa a todos y es de responsabilidad común. ¿Qué diferencia, Ángela, hay entre una droguería y una farmacia? Bueno, el término farmacia es un término que se trae de otros países, y es un establecimiento de comercio donde hay un farmacéutico que realiza la venta, la entrega, la dispensación de un medicamento.
En Colombia tenemos del término farmacia y el término droguería. Droguería es un término que se acotó desde hace muchísimos años en Colombia, desde 1940 y tantos, y estaba ligado al término drugs, al término drogas, que habla acerca de los medicamentos, pero la diferencia real está en que en las farmacias existe un químico farmacéutico, una persona como yo, que es la persona que está encargada de toda la parte técnica del manejo del establecimiento. ¿Qué es un profesional? Es un profesional que ha estudiado 5 años, tal cual como estudia un ingeniero, o estudia un médico, o estudia una enfermera, y este profesional pues tiene todo el conocimiento acerca del uso de los medicamentos, sabe desde cómo se producen hasta cómo se administran, etc. En Colombia, por muchas razones, no tenemos muchas farmacias, tenemos algunas farmacias, principalmente farmacias de tipo homeopática o farmacias dermatológicas, pero lo que tenemos en general para la venta de medicamentos alopáticos, de los medicamentos normales de síntesis, son droguerías, y en las droguerías, quien es el director técnico de la droguería es una persona que puede ser una persona que tiene 5 años, que ha estudiado hasta quinto primaria y tiene 10 años de experiencia en el manejo de medicamentos y se llama expendedor de drogas, que no tiene un título como tal, es decir, no ha estudiado formalmente. Esta persona puede ejercer como director técnico, y cuando estamos hablando de algunas droguerías de cadena o servicios farmacéuticos de cadena, podemos tener un auxiliar en servicios farmacéuticos que ha estudiado 1 año y medio, o un tecnólogo en regencia de farmacia que ha estudiado 3 años. Entonces, realmente la diferencia entre unos y otros es el grado de especialización de las personas que lo atienden. Colombia es uno de los muy pocos países en el mundo que no tiene farmacéuticos en los establecimientos farmacéuticos, por varias razones. Digamos que esto empezó desde hace muchos años, en 1948, cuando hubo una crisis de salud pública por el Bogotazo y todo este tema. En ese momento se decidió que se iba a autorizar a algunos empíricos que ya habían trabajado en medicamentos a ejercer el servicio farmacéutico. Pero eso no ha cambiado en la historia, o sea, 80 años más tarde seguimos bajo las mismas condiciones, y es algo de lo que nosotros como gremio farmacéutico hemos venido hablando, ¿no? Que deberíamos tender, porque es un riesgo para la salud pública que no haya un profesional como lo hay en cualquier otro país, Chile, Argentina, Ecuador, en cualquier otro país, tú encuentras profesionales farmacéuticos como directores técnicos de los establecimientos. ¿Cuál sería el impacto y el cambio que tendríamos como país si, por supuesto, hubiese un químico farmacéutico en cada una de las droguerías, que ya no serían droguerías, sino serían farmacias? Mira, es un poco de sentarse y soñar, ¿no? ¿Cómo funciona una farmacia en España? Primero, está completamente ligada al servicio de salud. Entonces, cuando una persona acude, el farmacéutico, si por ejemplo no viene con una prescripción, sino viene con una dolencia, lo primero que hace el farmacéutico es que filtra un poco y le dice: mira, por tu condición debes ir a un hospital, no deberías tomar medicamentos por decisión propia. Entonces, es un derivador, por decirlo de alguna manera, a los servicios de salud. De otra parte, como estamos dentro del servicio de salud y dentro del sistema de salud, el profesional farmacéutico en España, por ejemplo, puede hacer algo que se denomina indicación terapéutica. La indicación terapéutica es lo que hoy hacen acá informalmente en las droguerías, de sugerir un medicamento para que se tome. Eso no debería pasar si no hay un conocimiento suficiente. Aún así, los farmacéuticos tienen unas limitaciones muy claras. Solamente pueden indicar medicamentos de venta libre y que se puedan cubrir unas sintomatologías leves. Entonces, el farmacéutico se vuelve un actor más de la comunidad, esto se denominan farmacias comunitarias, y puede apoyar a los pacientes no solo en el consumo de sus medicamentos. Hay algunas prestaciones de servicios que se pueden hacer, como por ejemplo monitorizar la terapia del paciente y sugerirle los horarios en los cuales se puede tomar el medicamento, hacer una verificación de si el paciente está tomando otro medicamento que puede interferir con su terapia, a lo cual le llamamos interacciones medicamentosas, y cómo hacer o para mantenerlas o para no mantenerlas, dependiendo de lo que el médico haya definido. Y lo último es hacer farmacovigilancia como tal, que es evaluar si la terapia está siendo segura para el paciente o si el paciente está teniendo algún evento adverso o un evento nocivo, y cómo hacer para mitigarlo. Entonces, lo que suele suceder en países que tienen farmacéutico
es que el farmacéutico se comunica directamente con el médico y le dice, estoy evaluando a este paciente y la terapia que el paciente tiene está siendo contraproducente en este u otro sentido, sugiero que ajustemos la dosis, sugiero que se cambie la vía de administración del medicamento y el médico, en coordinación con el farmacéutico, toma las decisiones que favorecen al paciente. Un tratamiento muy integral y de comunicación permanente. Completamente. Digamos que hoy día lo que estamos haciendo ya a nivel hospitalario es que te comentaba los farmacéuticos clínicos. En países, acabo de llegar de Perú de hacer una revisión de un hospital y tienen un grupo de farmacéuticos clínicos muy grande donde cada servicio tiene su propio farmacéutico clínico y en esos servicios cuando el médico pasa revisando cada uno de los pacientes, hace la ronda el médico junto a la enfermera junto al farmacéutico. Entonces los tres van, analizan el paciente, toman las decisiones de cuidado de enfermería particulares, de terapia al paciente con el farmacéutico y luego avanzan al siguiente paciente. Imagínate lo maravilloso que es poder tener esos tres saberes de inmediato y tratar al paciente integralmente por las tres disciplinas. Eso en Colombia se ha venido trabajando, ya hay algunos hospitales como los hospitales acreditados y demás que tienen este tipo de ejercicios, pero no es algo común. Y no es común en el hospitalario, pues es absolutamente inexistente en la parte ambulatoria. No tenemos ese tipo de servicios aún en Colombia. Los conocemos como regentes de farmacia. ¿Qué tan riesgoso es que un regente nos sugiera el medicamento que debemos tomar cuando llegamos y le describimos los síntomas y le decimos, oiga señora, ¿qué tiene para el dolor de cabeza? Pero tengo vómito y demás. Y pues por supuesto, independientemente de la edad del usuario que acude y sin saber, por supuesto, si tiene algún antecedente u otra enfermedad relacionada. Te entiendo, mira, como te decía, hay como diferentes niveles de formación. Está el químico farmacéutico, que es el que estudia 5 años, está el tecnólogo en regencia de farmacia o regente que tiene 3 años, está el auxiliar que tiene 1 año y medio y está el expendedor de drogas que solamente acredita experiencia. Cuando nosotros vamos a las droguerías de barrio, usualmente encontramos un expendedor que no tiene formación. Es decir, lo conocemos como regente, pero en realidad su formación académica no. El expendedor de drogas es la persona que no tiene formación en términos de medicamentos, que lo que ha tenido es quinto primaria. O sea, increíble que hoy por hoy aún tengamos, digamos, que ese tipo de perfiles atendiendo. Sí, es muy lamentable. De hecho, nosotros hemos hablado con el ministerio acerca de este tipo de cosas porque hay una norma que dice que no puede haber empirismo en ningún área de prestación de servicios de salud y ahí sigue habiendo empirismo. Entonces es contradictorias las dos normas. Entonces, la persona que está en la droguería de barrio, que como te digo es un expendedor de drogas, usualmente puede tener conocimientos, digamos, no quiero ser irrespetuosa en términos de que pueda haber personas que tengan muchos conocimientos, lo que pasa es que no están validados esos conocimientos, entonces es una lotería, tú no sabes a quién le vas a preguntar. Y de hecho hay un estudio que se hizo que hablaba que cerca del 60 o el 70% de las recomendaciones que hacían estas personas eran más nocivas para la salud que lo que realmente aportaban. Entonces no está bien que yo simplemente vaya y pregunte a un expendedor en una droguería de barrio qué es lo que debo tomar. Si tú me hablas de un tecnólogo en regencia de farmacia, claro, tiene mucho más conocimiento, te puede guiar, pero hacia los medicamentos de venta libre, no hacia los medicamentos de prescripción, eso solo los maneja el médico. Entonces ahí es donde tenemos la diferencia entre automedicación y autoprescripción. Cuando yo estoy hablando de que yo voy a consumir un medicamento que es para una patología que es muy sencilla, un dolor de cabeza o un resfriado, que ese medicamento que es de venta libre aparece allí en su leyenda que es de venta libre, tiene unas indicaciones específicas de cómo tomarlo, tiene unas contraindicaciones que yo verifico y sé que no tengo ninguna de esas y tiene unas precauciones y demás, y yo consumo el medicamento siendo absolutamente responsable y consciente, a eso le llamamos una automedicación responsable. ¿Sí? Y además, si los síntomas persisten, consulto al médico. Entonces, cuando logro tener todas esas características, hablo de una automedicación responsable. Pero si yo no cumplo con algo de eso, ya soy responsable. Puedo tener un medicamento de venta libre, pero yo, me duele la cabeza, me voy a tomar un acetaminofén. No me pasó, me voy a tomar otro. Me sigo con dolor, me voy a tomar otro. Eso ya no es lo que te dice el fabricante en la caja, esa ya no es la indicación o la posología o dosis que debes tomar. Entonces ahí ya tenemos una automedicación irresponsable.
Por el otro lado está la autoprescripción. Entonces, la autoprescripción es cuando nosotros decidimos tomar un medicamento que es de venta bajo fórmula médica. El ejemplo típico son los antibióticos. Por ningún motivo una persona debería tomar un antibiótico si no tiene una prescripción dada por su médico que diga que se lo puede tomar, porque pues, eso hace que se complique muchísimo el tema de salud pública, las bacterias se vuelven resistentes, las terapias después ya no van a funcionar y se genera un problema muy serio. Entonces, automedicación sí, de manera responsable, sabiendo lo que estoy tomando, para sintomatologías leves, siguiendo las indicaciones del productor, está muy bien. Jamás autoprescripción, jamás un medicamento de venta bajo prescripción, tomarlo por decisión propia. Ahí lo tienen y pues espero que estén tomando apuntes, por supuesto, porque es información valiosa que quizá usted no la va a encontrar ingresando a internet o a YouTube, que tenemos necesariamente que acudir a un profesional acreditado y ya hemos tenido casos en el país impactantes que afectan y comprometen la vida de las personas, pues cuando no estamos atentos a las recomendaciones, como pues por supuesto las que Ángela nos está brindando hoy. Vamos rápidamente a una pausa, no se me desconecten porque el tema sigue supremamente interesante y ya volvemos con más de Salud para Todo. Cocinando siguiendo una vieja receta de mi abuela, pero no podía entender su letra. ¿Era una cucharada o una cucharadita de maicena? Estaba a punto de poner la cucharada y pensé, mejor llamo a mi mamá para preguntarle. Ella me dijo que una cucharada era demasiado y que me iba a salir demasiado espeso. Así que me alegré de haberla llamado para preguntarle, si no hubiera cometido un grave error. Era el día de mi boda y estaba realmente nervioso. De pronto me di cuenta que se me había olvidado cómo llegar a la iglesia, así que paré para pedir indicaciones. Siga derecho 3 cuadras y luego doble a la izquierda en la estación de servicio. Me alegro de haber preguntado y creo que mi esposa también. Un día fui a buscar un paquete que me había enviado mi tía. Cuando me trajeron la caja pensé, esto no parecía a lo que me mandaría mi tía. Así que decidí preguntar y pedir que se fijaran en la etiqueta. Señora, ¿tiene una galleta? Me puse realmente contenta de que ese paquete no fuera para mí. Y aún mucho más contenta cuando me dieron el paquete correcto. Los errores son algo que sucede todos los días, pero usted puede actuar para evitarlos. Eso también se aplica a los medicamentos. Si no puede leer su receta, pregunte para saber qué dice. Asegúrese de entender las instrucciones y fíjese en la etiqueta para verificar que lleva su nombre y que es el medicamento adecuado. Tomar el medicamento correspondiente de la manera correcta es muy importante, así que no dude en preguntar. Ahí teníamos información sobre el tema que estamos desarrollando hoy en Salud para Todo. Pero tengo una pregunta importante que hacerle, Ángela. ¿Qué determina que un medicamento sea de venta libre o no? Bueno, el medicamento de venta libre, de acuerdo a lo que dice nuestra normatividad, a ver, te lo explico desde el principio. Todos los medicamentos generan un beneficio, para eso los tomas, ¿cierto? Para tener un efecto terapéutico y mejorar tu salud, recobrar tu salud. Pero todos los medicamentos, absolutamente todos, tienen un riesgo. Y es que cuando tú te los tomas, pues es una sustancia química que estás ingresando a tu cuerpo. Entonces, si bien te va a servir para algunas cosas, te puede afectar en otras cosas. Entonces, tenemos algo que es el beneficio y algo que es el riesgo. Cuando un medicamento tiene más beneficios que riesgos, entonces usualmente se dice lo podemos utilizar de venta libre, digamos que no, su perfil de seguridad no es tan difícil, el producto te va a servir y los riesgos son mínimos, ok, entonces lo puedes usar de venta libre sin problema. Pero cuando un medicamento, sus riesgos están al mismo nivel de los beneficios o muy cerca de los beneficios, o incluso los riesgos pueden superar los beneficios, pero debes usar el medicamento. Ejemplo típico, los medicamentos para el cáncer. Tienen muchísimos riesgos, se cae el cabello, las personas vomitan, pierden peso, una cantidad de cosas, pero si no utilizamos el medicamento el paciente se muere, así de sencillo. Entonces los beneficios deben ser muy superiores al riesgo para que sea un medicamento de venta libre. Si el riesgo es superior o está muy cercano al beneficio, es un medicamento bajo prescripción. ¿Qué pasa cuando en la casa nosotros, bueno, tenemos dos hábitos, ¿no? Uno es sacar los sobres que contienen los medicamentos de consumo vía oral de las cajas y cortarlos. Y tenemos las pastillitas individuales o me llevo 4 y me las echo en el bolso y el resto, pues por supuesto las dejo en la casa y a veces nos llevamos la partecita que no tiene la fecha ni de emisión o de creación ni de vencimiento. Eso por un lado. Y lo segundo es, ¿qué pasa cuando el medicamento
está vencido en sus componentes químicamente y qué efectos tendría en mí. Bueno, entonces mira, si un paciente tiene su terapia, a veces el médico le aconseja utilizar su pastillero para que transporte su medicación y la esté llevando. Pero yo no puedo simplemente cortar como en prekinder todas las trocitos y tener un montón de tabletitas. No, yo debo cortar la que voy a utilizar y la voy colocando en mi pastillero si necesito desplazarme con eso. Antes de cortarla tengo que verificar que en el blister, en el empaque, aparezca cuál es su fecha de vencimiento adecuada y que esté, obviamente, que no esté vencido aún. El otro riesgo que tenemos es que cuando cortamos los blisters se puede abrir, separar la parte de aluminio de la parte plástica y entra aire. Entonces en el momento en que entra aire, entra humedad y el medicamento también se puede dañar. Por eso yo no puedo tener cortados varios, sino que corto la tabletita del momento y sé y he verificado que tiene la fecha y todo lo demás y la cargo. Nunca puedo tomar un medicamento si no tengo la certeza de que está vigente, de que no se ha vencido. ¿Por qué? Pues porque realmente los efectos, los problemas que tiene en la tableta o en el producto que estoy tomando vencido pueden ser dos. El primero, la sustancia química, el principio activo, por ejemplo el acetaminofén, bueno, para explicarles un poco, yo cuando digo que tengo acetaminofén 500 miligramos, la tableta no pesa 500 miligramos, la tableta puede pesar 1 gramo completo, porque yo no solamente le estoy colocando acetaminofén, sino que te coloco algo que se denominan los excipientes, como lactosa, como almidón, como algún saborizante, por ejemplo, para favorecer la toma del medicamento. Entonces, cuando yo tengo esta tabletita, este producto, los 500 miligramos de acetaminofén, lo que es realmente el acetaminofén, se mantienen estables durante un periodo de tiempo, que es lo que me garantiza el productor. Si me dice esto tiene 5 años, pues tiene 5 años, bajo las condiciones que él me lo está entregando. Si yo lo corto y le dejo entrar aire, ya la cosa se cambia. Ya no te dura los 5 años. Ya no te dura los 5 años. Por eso es que hay que hacerlo justo en el momento. Entonces, ¿qué pasa? Que con la humedad y con el tiempo también, esos 500 miligramos de acetaminofén se van degradando, se va disolviendo, por decirlo de alguna manera. Entonces puede que ya no tenga los 500, sino 400 o menos, dependiendo del momento en que yo lo esté tomando. Pero aparte de eso, digamos que si te va bien y tú te tomas un medicamento, te va bien en el sentido de que no te hizo todo el efecto, uno diría, bueno, no hay mayor problema. Pero no, lo que pasa es que estos medicamentos también, esos productos químicos que quedan de interactuar con la humedad o interactuar con el aire, esos productos forman algo que se llaman metabolitos y muchos metabolitos son tóxicos. Entonces, cuando no solamente se pierde el principio activo, sino que esos miligramos que se están perdiendo de acetaminofén se van transformando en metabolitos tóxicos, que cuando tú te los tomas, pues es como te estuvieras ingiriendo veneno. ¿Sí? Dependiendo del medicamento que tengas, hay unos metabolitos más tóxicos que otros. Hay unos particulares que tú te los tomas y es como tomar veneno. ¿Cuáles son las consecuencias en mi cuerpo cuando consumo un medicamento que se encuentra vencido? Depende del tipo de medicamento, porque como te digo, los metabolitos pueden ser diferentes, pero por ejemplo sulfuros. Es como que tú tomaras azufre, ¿me hago entender? Entonces, claro, pues puedes provocarte unas intoxicaciones a ti mismo, pues, por ejemplo, estos medicamentos va a ir a tu hígado, puedes dañar tu hígado. Intoxicación sería una de las primeras Sería una consecuencias. intoxicación, exacto. Entonces, estos medicamentos pueden ir a tu hígado, por ejemplo, entonces puedes tener una falla hepática, o pueden ir a tu riñón, una falla renal. Ese tipo de cosas suceden dependiendo del producto que estés tomando, dependiendo de la dosis que te estés tomando, etc. Por eso la recomendación es nunca usen un vencido. ¿Para qué se exponen? O sea, no vale la pena. No vale la pena tomarse un medicamento que ya esté vencido. Más bien, utilizas uno que tenga la fecha vigente y sabes que tienes la certeza de que te va a funcionar. ¿Cómo manejamos las alergias? Si tenemos desconocimientos, ¿cómo actuamos cuando un medicamento tiene una reacción alérgica o un evento adverso? Bueno, entonces tenemos dos tipos de eventos adversos con medicamentos. Uno que está ligado específicamente al ser humano, a la persona que lo está tomando, que es lo que llamamos comúnmente alergias. Nosotros lo denominamos reacción adversa a medicamentos. Y hay otro que es el que sucede cuando se utiliza mal el medicamento por alguna razón. Y a eso lo llamamos un evento adverso de medicamentos o un evento nocivo en medicamentos, etc. Entonces, en el primer caso, cuando yo estoy hablando de una alergia, es
Es importante que las personas identifiquen muy bien si les da una alergia, a qué medicamento tuvieron la alergia. Porque en los medicamentos tenemos algo que se llama las familias o los grupos terapéuticos. Entonces, si un paciente, por ejemplo, es alérgico a la penicilina, es alérgico a muchos de los derivados de la penicilina. Nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que es alérgico a la ampicilina. Y ese, por ser alérgico a la ampicilina, es alérgico a muchos otros antibióticos que tienen la misma estructura química o muy similar, como las cefalosporinas, por ejemplo, estos se llaman betalactámicos. Entonces, una persona tiene que saber exactamente qué le sucedió. O sea, si ingiere un medicamento, se le administra un medicamento y sufre una reacción, debe saber exactamente qué fue lo que le pasó. Debe indagar con su médico y entender cuál fue la alergia que tuvo, por qué la tuvo y qué sintomatología tuvo. ¿Vale? A veces no somos tan conscientes de lo que nos está sucediendo y si realmente hubo un uso adecuado del medicamento y tuve la alergia. Entonces, frente a un paciente que me hace alergia por primera vez, lo importante es que conozca muy bien por qué le dio y exactamente con qué medicamento. Ya de ahí en adelante lo importante es que lo guarde como dentro de su historia farmacoterapéutica. Entonces, tomé tal medicamento, la sintomatología fue esta, bajo tales Además que siempre le condiciones. preguntan a uno cuando va al médico, Claro. ¿es alérgico a algún medicamento? Y uno Claro. dice, no, bueno, que sepa, no. Que yo sepa, no. Entonces hay que ser muy cuidadosos en esto y hay que repetir todo el tiempo. Sí soy alérgico a esto, pero digamos que las reacciones adversas a medicamentos por definición son no prevenibles. Yo no puedo, si no sé que soy alérgico y me lo están dando por primera vez, pues no, es muy difícil prevenir una alergia. Lo que sí puedo prevenir es que después me vayan a dar el mismo medicamento y ahí es lo que estaríamos hablando es de un medicamento contraindicado para mí. Entonces, esto por un lado están estos eventos. Por el otro lado están los errores de medicación o los eventos adversos que están derivados de un uso inadecuado. ¿Qué pasa ahí? Pues ahí no depende del ser humano, de la persona que está tomando el medicamento, sino que es realmente del sistema en el cual la persona se está moviendo. Te estoy hablando de errores en la dispensación de medicamentos, errores en la prescripción de medicamentos, errores en la administración de medicamentos. Eso en palabras sencillas, ¿qué significa? Eso significa que un médico, como ser humano que es, se equivoca. Y cuando le puede fallar en algún momento, ya sea su memoria, ya sea cuando está digitando, ya sea cuando está seleccionando, y escoge el medicamento que no le corresponde al paciente. Eso es un error de prescripción. Yo como médico estoy prescribiendo y por la razón que sea, porque tengo que atender al siguiente paciente, porque tengo mucho estrés, por lo que sea, me equivoco y prescribo el medicamento que no es. El siguiente es el error de dispensación, que hemos tenido varios casos acá en Colombia, fatídicos algunos de ellos, en el cual la persona que va a entregar el medicamento al paciente se equivoca y toma el medicamento que no es, le entrega el frasco que no es, o le entrega una dosis que no le corresponde, o si es un medicamento para pediátrico, le entrega el de adulto. Ese tipo de cosas es errores de dispensación en la entrega del medicamento. Y el último es el error de la administración. Los errores de administración pueden suceder en un ambiente hospitalario donde una enfermera entrenada, porque es un ser humano y todos los seres humanos nos equivocamos, se equivoca administrando un medicamento. Entonces puede ser, por ejemplo, que le correspondía al paciente que está ubicado en la cama A, le coloca el medicamento del paciente que está en la cama B. Suele suceder mucho cuando los nombres son similares de los pacientes. Entonces tengo a la señora María Rodríguez acá y María Elena Rodríguez acá. Entonces no distingo bien a la paciente y le doy el medicamento que no corresponde, le administro lo que no le corresponde. O puede ser que le dé la dosis que no le corresponde o que le dé el medicamento que no es, etc. Pero también nos pasa en la comunidad. Y eso es, digamos que una de las cosas importantes para hacerles el llamado a las personas que nos están viendo el día de hoy. Y es que cuando yo me voy a autoadministrar un medicamento, yo tengo que tomármelo por mí misma. Así sea una tableta, así sea un jarabe, así nos parezca sencillo, tenemos que tener unos controles básicos para no irnos a equivocar. Porque así como la enfermera se equivoca, yo como usuario, como paciente, también me equivoco. O yo dándole los medicamentos a mi hijo, o a mi mamá, o a mi abuelito, también me puedo equivocar. Entonces hay 5 cosas básicas que uno siempre debe verificar cuando uno va a autoadministrarse un medicamento. La primera, que sea el medicamento para esa persona. Entonces, por ejemplo, si estamos en la casa con los abuelos y demás, y está la terapia que usa mi esposo y está la terapia que usa el abuelo, pues yo debo verificar muy bien qué es la terapia del abuelo, ¿vale? Que es para el abuelo. Debo verificar el medicamento. Entonces, que el medicamento sea el que le corresponde en ese momento y esa dosis al abuelo.
Por ejemplo, los abuelos suelen tomar muchos medicamentos para conciliar el sueño, para dormir, o tranquilizantes, o pacientes psiquiátricos usan medicamentos controlados. Entonces es muy importante que yo verifique que ese es el medicamento que le corresponde a la persona. Lo otro que tengo que verificar es que es la dosis correcta. Entonces, si el doctor me ha dicho, dele 1 gota, 2 gotas o 3 gotas, pues tengo que hacer el ejercicio y tener la certeza de que son 3 gotas, no 1 gota más, no 1 gota menos, porque eso en un paciente puede afectarlo gravemente. O, por ejemplo, las tabletas. Hay algunas tabletas que tienen una ranura en la mitad, entonces yo podría decir dar media tableta. Entonces, tengo que partir la tableta y entregársela al paciente. Esa es la dosis adecuada. Cuando hablamos de jarabes o de suspensiones en niños, entonces cuando yo estoy trabajando con una suspensión, debo reconstituir el medicamento, es decir, ponerle agua, agitarlo y verificar que realmente el medicamento quede en el volumen que debe quedar. Y luego ahí sí, servirlo o administrarlo con una jeringa, que si me dice son 5 mililitros, yo tomo en efecto los 5 mililitros. No me vale el ojito, ¿no? Como que yo creo que ahí hay 5. No. El tanteo. El tanteo, no. Yo debo ser supremamente estricto en eso. O los abuelos también que les damos en jarabe, también con una jeringuita medir y decir, ok, aquí hay 3 mililitros, esto es lo que le debo dar a la persona. Entonces, la dosis adecuada, y la otra es la frecuencia de tiempo adecuada, que es, si me dice que es cada 8 horas, es cada 8 horas. Porque si se lo doy antes, puedo tener una sobredosificación. Le doy demasiado medicamento al paciente y el paciente puede tener un evento. O si lo doy mucho tiempo después, puedo tener una subdosificación. El paciente no toma todo el medicamento que requiere. Entonces tiene que ser a las horas adecuadas, en el momento en que se diga. Para eso, digamos que los farmacéuticos a veces también apoyamos a cuadrar los horarios. Entonces uno le dice, mira, apenas te despiertes te tomas el medicamento, cuando termines de almorzar te tomas el medicamento y justo cuando te vayas a dormir te tomas el medicamento. Claro, a veces no es solo necesario escribir cada 8 horas, por ejemplo. Exacto. Sí, decir cada 8 horas a las 6, a las 12 y a las 6, por ejemplo. Exacto, o sea, 6, 2, 10 o cada 6 horas 6, 12, 6, 12. Pero lo otro es que se debe adecuar a la vida del paciente, ¿no? Porque es que hay personas que tienen ritmos de vida, las personas que trabajan en las noches, las mismas enfermeras, por ejemplo. Toca cargársela y ser muy responsables, Ángela. Vamos rápidamente a una pausa y pues en los que nos queda de tiempo vamos a hablar un poco de los casos que se han presentado en el país, que conmocionaron, por supuesto, porque hasta fallecimientos hemos podido evidenciar por la irresponsabilidad o descuido, quizá, a la hora de suministrar los medicamentos, y qué hacer para contrarrestar y evitar que eventos como estos se vuelvan a presentar. Ya volvemos con más de Salud para Todos. Responsabilidad y uso seguro de medicamentos. Hablemos un poco, Ángela, del grave impacto, por supuesto, de las causas, pero sobre todo de las consecuencias que tiene administrar mal, pues una mala prescripción, la irresponsabilidad a la hora de consumir, y tengamos como ejemplo, por ejemplo, los casos que ya hemos evidenciado en el país. Mira, es tan grande el impacto en salud pública que la Organización Mundial de la Salud ha determinado que uno de los principales problemas de salud pública que tenemos hoy a nivel mundial son los errores de medicación. O sea, no estamos hablando de algo leve, de algo que sucedió esporádicamente en un sitio. No, los errores de medicación desafortunadamente suceden todos los días en todos los hospitales, centros de atención primaria, en las casas, en todas partes. ¿Hay muertes asociadas a estos errores de medicación? Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que desafortunadamente en Colombia no tenemos las bases de datos suficientes que capten esta información. Entonces, algunos hospitales o algunos o por algunas situaciones los casos salen a la luz, pero muchos otros casos están sucediendo todo el tiempo y nadie los detecta. O, por ejemplo, no los detectamos porque se confunden con la patología normal del paciente, como que, venga, y este paciente falleció, pero no sabemos exactamente por qué, pero pues podría estar asociado a su patología. Y de fondo podría ser algo con un medicamento. O, por ejemplo, en casa,
lo que te decía, el abuelo está tomando el medicamento y el abuelo fallece y entonces como que no sabemos qué pasó y realmente está asociado a sus medicamentos. Entonces el impacto en salud pública es muy grande, tan grande que la OMS sacó un reto en el 2017 para que se disminuyan los errores de medicación al menos en el 50% en los próximos 5 años. Hay una estrategia que se llama Medication Without Harm, que lo que intenta es buscar todas estas barreras para minimizar que esos eventos lleguen a las vidas de los pacientes. En Colombia pues hemos tenido recientemente casos muy desafortunados. Y cuando uno pregunta, ¿pero qué fue lo que pasó? Mira, son miles de razones. Por ejemplo, la no presencia de un químico farmacéutico en un establecimiento. Yo no te estoy diciendo que si hubiera un farmacéutico fijo no había pasado. No, porque todas las personas se equivocan. Pero sí seguramente el nivel de riesgo hubiera disminuido. El margen de error disminuye. Exactamente. O por ejemplo, las cajas que son demasiado similares. Entonces eso se denomina isoapariencia. Son iso igual apariencia. Isoapariencia, son demasiado parecidas las cajas. Entonces, en muchos países del mundo se está hablando del tema del etiquetado diferenciador de medicamentos. Entonces, Inglaterra ya sacó, el Reino Unido ya sacó un lineamiento de cómo manejarlo, España ha sacado un lineamiento de cómo manejarlo y Colombia aún no nos hemos acogido a esos lineamientos, por ejemplo, de que los medicamentos sean realmente diferentes, porque es que claro, cuando yo tengo dos medicamentos similares y si yo estoy aquí con nuestras dos tazas, que no sé si la gente los está viendo, las dos tazas son azules, en cualquier momento yo puedo tomar la tuya y confundirme porque son demasiado parecidas, ¿cierto? Cuando estamos hablando de dos tazas, pues no pasa nada, pero cuando estamos hablando de dos medicamentos con unos efectos tan diferentes, pues es gravísimo. Y eso nos puede pasar todo el tiempo, no solamente en este establecimiento de comercio, en este establecimiento farmacéutico, sino en los hospitales. Entonces, el riesgo está presente todo el tiempo. Cuando hablamos de la responsabilidad de la expedición o la entrega de un medicamento que tiene presentación similar, ¿cierto? Pero que tiene efectos y componentes totalmente diferentes, como el caso, pues por supuesto que fue noticia en medios nacionales. ¿Qué podemos evidenciar de cuáles son las causas del por qué se presentó? Los responsables o los errores que se cometieron, por supuesto, en todo el suceso que tuvo un desenlace fatal. Mira, responsabilidades yo creo que hay de todos lados. Nosotros como Asociación Colombiana de Farmacovigilancia en nuestro comunicado oficial de ese momento hablamos acerca de todos los actores que trabajamos con los medicamentos tenemos algún grado de responsabilidad. Nuestro grado de responsabilidad como asociación, por ejemplo, fue no haber promovido mucho más el tema de cambiar el etiquetado, por ejemplo. El gobierno tiene una responsabilidad en términos de que la normativa actual no exige que haya diferenciación entre los productos. Entonces, si el gobierno no lo exige, pues los laboratorios no están obligados a hacerlo. Pero los laboratorios también tienen una responsabilidad, porque allá hay unos lineamientos técnicos donde dicen lo mejor es hacerlo de manera diferenciada. Entonces también tendrían un grado de responsabilidad. Por su parte, también el dispensador, la empresa que realiza la dispensación del medicamento, tiene otro grado de responsabilidad en términos de, bueno, si son tan parecidos, al menos voy a tenerlos separados, de tal manera que quien va a hacer el proceso de dispensar el medicamento tenga que pensar muy bien cuál es el producto que voy a tomar. Ir al sitio y tomarlo específicamente, ¿vale? Entonces, todos tenemos un grado de responsabilidad. Incluso los usuarios tienen un grado de responsabilidad, ¿no? Porque yo debo verificar el producto que me están entregando. Desafortunadamente hay muy poca alfabetización en términos de medicamentos, por eso me encanta poder estar en este espacio y poder compartir todo esto y que la gente pues se lleve la información, porque desafortunadamente como no sabemos, nosotros en Latinoamérica, y pues digamos que yo voy por toda Latinoamérica dictando conferencias sobre esto, desafortunadamente en Latinoamérica no tenemos esa importancia, no le damos la importancia al medicamento y a los riesgos del medicamento. Entonces nosotros más o menos compramos un acetaminofén como comprar un chicle o comprar un dulce. Eso no puede ser. Nosotros debemos entender que es una sustancia química que está afectando mi cuerpo, por más que sea una sola tableta de acetaminofén, que es de lo más seguro que hay.
sigue siendo una sustancia química que afecta a mi cuerpo y debo meterme en la cabeza que eso requiere una responsabilidad de mi parte, que si yo lo voy a autoadministrar, debo verificar lo que yo les estaba comentando hace un rato y debo tener la certeza de qué es lo que voy a tomar y cómo me lo voy a tomar la y por qué. responsabilidad es conjunta, no de quien despacha, de la entidad a quien se la compro, sino pues la mía como usuario quien va a consumir dicho medicamento. Totalmente. Ángela, ¿dónde podemos conocer un poco más de toda esta información, de esos tips? Quienes quieran instruirse y no tienen que necesariamente ser profesionales de la salud. Esto aplica para todos quienes nos ven y para todos quienes consumimos medicamentos, por supuesto. Mira, nosotros los invitamos a seguir nuestras redes sociales. La Asociación Colombiana de Farmacovigilancia promueve estos temas. Nosotros hemos venido hablando de errores de medicación desde hace 4 años, desde que existimos. El año pasado trajimos el evento más importante de farmacovigilancia del mundo a Colombia y el tema central fue errores de medicación. Entonces la información está ahí. Nosotros tenemos nuestra página web que es www.asofarmacovigilancia.org. Redes sociales nos encuentran como Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Tenemos Twitter, Instagram, Facebook, en todas partes estamos. Estamos todo el tiempo promocionando temas de uso seguro de medicamentos. Tenemos canal de YouTube. Si alguien nos quiere ver, tenemos un canal de YouTube que es el de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, donde tenemos webinar, tenemos videos de 40 minutos, donde hablamos acerca de cómo prevenir errores. Ahorita vamos a hacer un webinar. En los próximos días vamos a tener un webinar específicamente de errores de medicación que se pueden unir las personas que quieran. Son eventos gratuitos y completamente abiertos para toda Latinoamérica. La persona que quiera ingresar lo puede hacer. ¿Ofrecen algunos servicios para particulares, para quienes quieran capacitarse? Claro, nosotros hacemos varios cursos. Hacemos unos cursos dirigidos para la industria en temas de farmacovigilancia, hacemos unos cursos para los profesionales de la salud. Tenemos un curso que es el que yo les recomendaría si les interesa estos temas, que se llama Farmacovigilancia con enfoque en la seguridad de los pacientes. Super. Donde lo que hablamos es acerca de cómo prevenir eventos de todo tipo, errores de dispensación, errores de administración. Es un curso que dicto yo junto con otras personas y pues nada, es información supremamente valiosa que les puede servir. Ángela, muchísimas gracias. Por favor, redes sociales, Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Así completico. Así nos encuentran, Asofarmacovic en Twitter, en Instagram Asofarmacovigilancia, en nuestra página web www.asofarmacovigilancia.org, en Facebook Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Muchísimas gracias, Ángela Caro Rojas, por habernos acompañado. Un gusto, Cris, mil y mil gracias por la invitación y aquí estaré cada vez que me puedan invitar. Y así va a ser, no se comprometa al aire porque acá la vamos a tener segurito. Y a ustedes muchísimas gracias por cumplir esta cita de todos los días en donde aprendemos temas como este, por ejemplo, que nos ayudan a instruirnos un poco más y a ser más responsables con nosotros mismos. Mañana los espero con un nuevo tema y con un nuevo especialista. Chao, chao.